Hola, soy Richard de Tarot Las Cartas No Mienten y como había anunciado lo que es en el muro de la comunidad, tenía lo que es una predicción para entregar. Es muy curioso porque mayormente mis predicciones son de una forma global para la humanidad de una forma general. Pero este sueño que yo he tenido es de una persona famosa, es una mujer, una persona muy famosa, una persona que sinceramente nunca lo he soñado lo que es en mi vida, nunca. Y para mí es curioso, para mí es sorprendente que tenga este tipo de revelación, porque no es mi tema, no viene lo que es al caso, pero por algo pasan las cosas, ¿no? Vale, yo sinceramente sé quién es la persona, pero hay que ir con tacto, ¿no? No puedo decir lo que es el nombre, porque si no, pues la persona se puede sugestionar, la persona también de repente, yo qué sé, lo puede tomar lo que es como una forma negativa. Pero bueno, el sueño que yo he tenido, voy a dar señales, voy a dar pistas. Ustedes pues simplemente luego sacarán lo que es una conclusión. El sueño que yo he tenido, me he visto lo que es en una ciudad muy grande, que había rascacielos, mucha iluminación. Estamos hablando de una persona que vive en Estados Unidos. Era de noche. Esta persona salía de una reunión, de un compromiso, con un vestido no tan largo, más o menos, un vestido que se asemeja a su cuerpo, pero que llega más o menos un poco más alto que su rodilla. Un vestido precioso, sinceramente, con brillos, como de alta costura, pero que representa que salía de una discoteca, de un centro donde estaba divirtiéndose, por ponerlo así, ¿vale? Es la primera vez que hago este tipo de predicción para una persona famosa. Salía de fiesta, como dicen mi linda gente de México, salía de antro, pero de lugares donde pues corre mucho dinero, mucha gente importante. Pues esta persona, como tiene tanto dinero, es una persona muy famosa, tiene tanto dinero, tanta pasta, que se puede dar lo que es el lujo de tomar lo que es un helicóptero y pues decir, ahora me voy de fiesta, pues entonces voy a contratar lo que es un helicóptero o tendrá su helicóptero privado, a lo mejor. Yo me he visto en uno de esos rascacielos observando lo que es el paisaje y he visto que ese helicóptero pasaba cerca de mi ventana. Y dentro de ese helicóptero he visto a esta mujer acompañada de un hombre más o menos de 1,80 m, seguro, o un poco más alto, 1,85 m, de rasgos, se puede decir como latinos. No era caucásico, no era rubio, de ojos azules, no, moreno, con un poco de perilla, o de perilla, no era barba, como perillas, que es como una barba delgadita, ¿no? Así. El cabello era como un cabello largo, inclusive diría que se hacía como trencitas, un cabello largo. Físicamente muy bien, sinceramente, parecía también otra persona famosa, otra persona que también está lo que es en el mundo del espectáculo, de la música, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces yo he visto que con esta mujer empezaba lo que es una discusión dentro de ese helicóptero. Y luego
he visto que entre forcejeos, he visto que este personaje, este hombre, cogía como una jeringa y prácticamente lo inyectaba en el cuello. El sueño que yo he tenido, ¿vale? El sueño. Entonces, he visto que la mujer se desvanecía y lamentablemente que es muy fuerte este sueño. Muy fuerte, muy fuerte. Sinceramente espero que no lo sancionen lo que es en YouTube. El sueño, vale, YouTube, esto ha sido un sueño. He visto que, como una película, he visto que la mujer caía del helicóptero. Y yo me he quedado pasmado viendo esto. Esta mujer es una mujer muy importante. Está dentro del mundo del espectáculo, pero en la música. Es de piel blanca, por decirlo así, cabello rubio, ¿vale? No es tan alta, estatura normal, es de origen latina. Hay muchas famosas de origen latina que tienen el cabello rubio, ¿vale? Entonces, este sueño ha sido inclusive en una hora en la cual es una hora portal, que digo yo. Ha sido justo plan de 3, 4 de la mañana esa hora. Entonces, en esa hora, se dice que se abren los portales, se dice que el ser humano tiene revelaciones o pasa como a otro plano también. Entonces, por eso que a mí me sorprende que justo en esa hora portal he tenido ese sueño y sinceramente cuando yo he visto que esta mujer tan importante que es cantante, cuando caía, me miraba. Es que me miraba cuando caía. Y por eso que yo me levanté, pero asustado, sinceramente. ¿Por qué he soñado a esta mujer? ¿Por qué? Vuelvo a decir, lo único que puedo decir es que tiene el cabello rubio, largo, de origen latino, piel blanca, un físico muy bonito, supera los 30 años, de 30 para arriba, ¿vale? Una persona que es muy famosa a nivel mundial, muy famosa, ¿vale? Y también, pues, ha hecho conciertos aquí en España, en el mundo, en Estados Unidos, se mueve también por ahí, muy famosa. Sé que de repente miran, Richard, pero di el nombre. No puedo decir el nombre porque yo no quiero que se cumpla esto. Pero, sinceramente, no es necesario decir el nombre. Yo sé que hay que hacer una cadena de oración. Richard, pero a mí ¿qué me interesa la vida de un artista? Vida es vida. Vida es vida. De donde venga, vida es vida. Y si yo he tenido este sueño, posiblemente es también, si quizás, vamos a suponer que mi canal me mira estas personas famosas. Y de casualidad, esa persona de repente entra a mi canal y por las características que yo estoy entregando, se ve reflejada. Y da la casualidad que tiene un compromiso y se va a ir lo que es en un helicóptero con un hombre con esas características, pues entonces tranquilamente puede hacer el cambio. Porque ya lo estoy advirtiendo de lo que viene. Entonces, vida es vida. Si me están viendo, no lo sé si de repente siguen lo que es mi canal, porque al fin y al cabo tampoco soy tan famoso,
soy una persona sencilla. Si están viendo esto, mujeres famosas, cantantes de cabello rubio, no tomen un helicóptero. Ya está. Eso es lo que yo diría. O al menos, si se van de fiesta, no se vayan de fiesta con una persona con estas características. Un hombre de 1,80 m para arriba, ¿vale? O más o menos 1,80 m por ahí. Delgado, fibrado, físicamente está muy bien. Tiene barba pero como perillas, delgaditos, y aquí también, delgaditos. Moreno, o está muy bronceado. El cabello como rastas para atrás, o se recoge el cabello para atrás. Inclusive diría que esta persona cuando sale al público utiliza gafas. Y gafas oscuras muchas veces. Gafas oscuras, ¿vale? Porque así lo he visto reflejado yo. Mundo del espectáculo, mujeres de cabello rubio, por favor, cuídense, ¿vale? Porque eso es lo que yo he visto reflejado. Yo sé quién es, pero no lo voy a decir aquí, no. ¿Para qué? Para que la persona se sugestione o la persona diga, ¿cómo puede ser que tengas ese sueño tan malo conmigo? Y luego me hacen una demanda. Si a lo mejor inclusive pasa. Y esperemos que no. Entonces, cadena de oración. Es una artista muy famosa. Cadena de oración. Vida es vida. Vida es vida. Yo no quiero que pase porque esto va a ser muy impactante. Cadena de oración para que no pase. Cadena de oración para que no pase. Bendiciones de corazón, se me cuidan. Toco madera para que no pase, ¿vale? Los quiero. Hasta la vista y sean felices. Gracias por su apoyo.